FM Horizonte 91.7 MHz. Fin de espacio publicitario. Vuelve Historia de una Pasión 2025 por FM Horizonte 91.7, segunda temporada. Desde este miércoles 5 de febrero y todos los miércoles de 21 a 22, con invitados especiales que cuentan la historia del glorioso Newell's Old Boys. Miércoles de 21 a 22 regresa Historia de una Pasión, del tuyo, del mío, del más grande del interior. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, surca como flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Historia de una Pasión. Acá en una muy buena noche en Rosario. Y esta vez así le robé el lugar a Carlos Burgos. Hola Carlos, ¿cómo andás hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nuevo conductor del programa. Dijimos, perdón Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que de a poquito venía Pero tendría que serruchando estar el ahí. piso, de a poquito, en cualquier momento se queda solo con el Vino programa. con el serrucho. Y Vino vamos, con el vamos a aprovechar serrucho. para saludar lo que fue el cumpleaños, el día El domingo. cumpleaños de Claro. Milton. ¿Lo festejaste bien? Claro, lo festejé con mis compañeros, con mi familia, todo el domingo 17 de agosto fue. Domingo 17 de agosto, 20 años. Sí, 2 décadas ya. Mirá que Está viejo. Ya estás viejo. Ya No lo estás diga viejo. así que nosotros ya estamos por Sí. casi la quinta década, así que... Bueno, Porque sos organización. hiciste la presentación como regalo de cumpleaños. Claro. Hiciste la presentación Claro, del programa y lo tuyo lo seguís haciendo o también lo dejaste ahora y lo tenemos que decir nosotros. No, yo me acuerdo perfectamente. Vamos. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook y de Twitch de Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Historia de una Pasión OK, y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Historia de una Pasión OK. Cada vez mejor. Y ahora con 20 años, con voz de hombre y todo. Lo Claro. decís. Mientras tanto, Mauri, que está ahí. Mauri, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿vos? Acá de las cámaras yo. Sí, como siempre, Como escondido. siempre. Escondido La no le voz. gusta. La voz oculta del programa. Viste, después nos dicen que se escucha bajo. Claro. El que está ahí medio Está lejos. escondido a propósito. Bueno, hoy siguiendo con este programa número que estábamos discutiendo, 66 para mí, 66. 64 para algunos, 63 para otros, 67. Vos decías 68. Ahora vamos a hacer una reunión después del programa y nos vamos a quedar todos a repasar Sí, uno sí, por uno a ver una cuántos son. buena charla necesitamos. A ver cuántos Yo también programas son. tengo mis dudas también al respecto. Bueno, listo. Hay reunión de producción para resolver cuál es el número de programa que llevamos. Sí. En realidad está bien la Claro. cantidad de días, pero bueno, hay distintos criterios de Claro. cuáles se cuentan y cuáles Claro, no. porque la semana pasada no hubo debido a que jugó Newell allá. Pero se pasó un programa igual, anterior. Entonces el programa salió, para mí se cuenta, para ustedes Sí. no. Pero bueno. ¿Quién salió del programa anterior? Eh, no lo viste. pero estaba jugando Newell's ahora, por eso no lo hicimos. Y logramos Porque clasificar. y clasificamos para Los cuartos de los final. cuartos de final por segunda vez en Copa Argentina. Claro. Pero eso es presente, y nosotros decimos que del presente y de No. la política del club no hablamos. No hablamos. Hablamos de la historia y de quienes hicieron la historia. Y hoy nos visita alguien que tiene mucha historia en Newell's, pero mucha, mucha en serio, a quien le agradecemos haberse llegado hasta la radio. Y vamos a charlar con él durante esta hora, en lo que siempre decimos, no es una nota, no es un reportaje, es una charla, para que nos cuente toda su vivencia desde el lugar que le tocó, privilegiado, de su vida con Newell's. Y hoy está con nosotros Ariel Palena. Ariel, buenas noches, muchas gracias por llegarse hasta acá, hasta la radio. Hola, buenas noches, para mí un placer estar con alguien que habla de Newell's, para mí siempre un placer, y a ustedes algunos
los conozco, entonces por haber compartido algún espacio rojinegro en algún lugar siempre. Así para mí, siempre estos son momentos de felicidad. Totalmente. La mayoría de los invitados dice 1 hora y qué voy a hablar y qué voy a decir y se termina pasando la hora y nos quedan montones de temas por charlar, pero siempre empezamos por el principio. Y el principio dice que vos naciste ¿dónde y cuándo? Yo nací el 10 de enero de 1958 en Cerodino. Somos del mismo año, ¿sí? Pero yo soy mucho más joven, porque soy del 31 de diciembre del 58. Así es. Yo nací ahí, tercer hijo de, bueno, mi padre trabajaba con mi abuelo en un almacén de ramos generales, muy grande, el más grande de Cerodino, un pueblo de 3.500, 4.000 habitantes. Y estudiaba escribanía. Ajá. Y de pronto se recibió y siguió trabajando en el almacén hasta que... El almacén era del abuelo. Del abuelo Alfredo también. Mi papá se llamaba Alfredo. Que había venido de Italia. De Italia. No vamos a averiguar cómo vino porque parecía que vino atrás de mi abuela y bueno, y así fue la historia. Una persona muy especial, mi abuela. Ajá. Y tuvieron 5 hijos y mi papá era el más chico. En este caso yo también soy el más chico, tengo 2 hermanos, una hermana mayor y un hermano en el medio y yo el más chico. Y el más chico de los 3. Y entonces, en determinado momento, empecé a jugar al fútbol ahí en el club Jugar, en el patio de casa. Potrero. Claro. Y me llevaban cuando jugaba Belgrano de Cerodino a la cancha, hincha de Belgrano, mi papá estaba en esto. ¿Tu mamá era de Cerodino también? Mi mamá no, no, porque mi abuelo materno, Capurro de apellido, y de los Capurros uruguayos, de esa relación, era jefe de estación, era catango y entonces andaba por todos lados. Y va a trabajar a Cerodino y bueno, y ahí mi papá conoció a mi mamá y ahí se conocieron. Ajá. Así que la verdad, y después viví hasta los 10 años. Escuela primaria en Cerodino al principio. Escuela primaria hasta los 10 años en Cerodino. Y en 5º grado me tuve que cambiar, no quería saber nada. Ajá. Y aparte jugábamos al fútbol, ahí había un grupo de alguna gente, hay un médico muy, muy reconocido acá, que se llama Sergio Lupo, que trabajó mucho sobre el HIV. Él era uno de los que jugaba, otro Tiene era... la clínica ahora creo en 3 de febrero y Mendoza. Rodríguez y Mendoza. Exacto. Rodríguez y Mendoza. Y bueno, él era uno de los que jugaba, mayor que yo. Mario Franceschini, que fue un jugador de Boca de Chicago, de mucho renombre. Hace poco nos juntamos. Bueno, esos eran los que jugaban. Y yo era el más chiquito, andaba atrás de ellos todo el día. Vinimos a jugar el torneo que se hacía en Canal 5, que se jugaba de 5, Baby Fútbol, ahí donde... Colegial, eran exactamente. intercolegiales, claro. Y así vinimos ahí varias veces, mi papá nos traía, bueno, y siempre... A los 10 años me voy a vivir a Máximo Paz. Y en Máximo Paz... Se traslada toda la familia. Toda la familia. Toda la familia. Y entonces, bueno, tuve que empezar de nuevo una nueva vida, me acostumbré. Ahí empecé a jugar en el club, que había más que nada atletismo y había básquet. Ajá. Igual por la estatura mía me destacaba ampliamente. Totalmente. Y aprendí a jugar muy bien al básquet. La verdad que... Bueno, pero era una época que muchos chiquitos que jugaban al básquet generalmente eran los destacados de los equipos. A mí me gustaban mucho los deportes amateur y seguirlos. Y en esa época, que por la edad coincidimos, la mayoría de los mejores jugadores de básquet eran los más bajitos. Y yo después con el tiempo me tocó estudiar con Marcelo Toquero, íntimo amigo, me hice íntimo amigo de él. La Pepa. Y entonces Pepa Toquero, compañero mío de escuela. Y el normal 3. Claro. Y nos citaron una vez para jugar un provincial. Yo pertenecía ahí al sector de Villa Constitución, que era el departamento Villa Constitución. Y bueno, y después yo no fui. En realidad había hecho un poquito de trampa con la edad. Yo vendría a ser de diciembre o del último año. Entonces
no fui. Y después con el negro nos juntábamos muchas veces y hablábamos de ese tema. Marcelo Y todo. Toquero, Hicimos el profesorado de educación física destacadísimo juntos. jugador de básquet y de vóley. Él Así era jugaba todo. seleccionado santafesino. Me acuerdo que estaban los dos seleccionados santafesinos al mismo tiempo, de básquet y de vóley. Era muy bueno, muy sí. bueno. Era una, aparte de lo que jugaba bien. Sí. Jugaba bien siempre. Hacía un deporte y lo hacía siempre destacadamente, muy coordinado. Uno de los amigos entrañables de la vida. Ajá, Sí. mira vos. Y, Y ahí, perdón, sí. Gabriel decía que tú habías estudiado escribanía Sí. y que acá o... Mi papá estudió en Santa Fe. En Santa Fe. Iba a estudiar a Santa Fe. Y después Y mi el hermana traslado a siguió. Máximo Paz tuvo que ver con el Claro, oficio de consigue el escribano, registro, claro. consigue Claro, el por eso. registro y nos vamos a vivir allá. Claro. A los todo- 10 años tuyos, digamos. ¿Eh? A los 10 años tuyos que... A los 10 claro. años míos, en el año 68. El 1 de agosto del 68. Inclusive ingresando al colegio a mitad de año. Claro, Claro. porque era cambiar de escuela. Claro, Era cambiar de escuela y de todo. compañeros, un Sí, cambio total, claro, más para un chico de cambio 10 total. años, algo fuerte. Sí, y bueno, pero nos adaptamos como tenía que ser. Y ahí el fútbol seguía acompañando. El obviamente, fútbol hasta- era jugábamos ahí en el colegio, habíamos armado una canchita por ahí, jugábamos en una cancha que estaba en los bulevares. En esa época no había divisiones inferiores Claro, Claro. en el pueblo. claro. Y yo estuve transitando esos 5 años así. Jugábamos igual al fútbol. A mí, la pasión mía era el fútbol. El fútbol. Y jugábamos. Pero después empezamos recién a jugar a los 15 años. A los 15 años, el entrenador de básquet, que era el Boching Club de Máximo Paz, lo están tentando para ir a dirigir el fútbol. Porque él aglutinaba a todos los chicos, entonces se llevó a todos los chicos a jugar al fútbol al Atlético Paz, que Ajá. tiene la camiseta de Newell's. Ajá, a la Así misma que tiene la camiseta. misma camiseta. La misma camiseta. Y yo jugué 6 ¿Por meses. alguna relación o por casualidad, digamos? La verdad, no sé si No, tiene, no. no tiene relación. Sí, ahí Sí. se da muchos casos. Bueno, nosotros nos tocó en Laguna Paiva y en Y otro Laguna lugar, Larga. Laguna Larga. Claro, Sí. que está, pero en Newell de Laguna donde Larga. generalmente se llegaba, porque coinciden en 2 o 3 lugares, en La Rioja también, por algún viajante de comercio que escuchaba o se enteraba que había armado un equipo y no tenía camisetas, entonces le llevaban la camiseta en el viaje siguiente, la camiseta de Newell's, y a partir de ahí el Ay, club que tomaba ya la quedó. claro. Yo me acuerdo que de lo que me contaban, es que, sí, o sea, no es que fue una camiseta que por casualidad, sino que aparentemente es elegida. Y Era elegida. claro. nosotros nos fuimos todos a jugar. Yo tenía 15 años, empecé a jugar en la segunda y primera. Y lo echan al número 4, yo jugaba de lateral. Lo echan, no, perdón, al número 3, lo echan en un partido y me toca jugar. Me dice, viene el profe Calcerano, se llamaba, era de Olimpia Deportes, Ajá. y me dice, va a jugar en primera. A mí no me tocaba, no me movía y jugaba con toda gente grande. Grande, claro. Grande. Y algunos compañeros que éramos muy amigos, que eran un par de años más grandes que yo, pero y jugamos. Y entre esas cosas de la vida, me toca ir a jugar a un club que después para mí fue un club muy importante, que es el Firmat Fútbol Club. Ajá. Y me toca jugar contra ellos. Y tuve que marcar al famoso, en ese momento, Martillo Panichelli. Ajá. Martillo Panichelli era el extremo derecho, digamos, era el más sobresaliente de la liga. De Había la jugado liga. acá en Rosario, me parece que, no me acuerdo si era Argentino o Central Córdoba, en uno de los dos jugó. Ajá. Y era muy destacado. Y bueno, Y te Y tocaba él- marcarlo. él es primo hermano de mi esposa. Mirá Mirá, vos con cómo se- las coincidencias de la Las vida, ¿no? Las conexiones. coincidencias de la Sí, vida, sí. ¿no? Y bueno, me fue, creo que bien. Ajá. Así que, y después de ahí no salí más. Me quedé jugando de lateral, pero me pasaron cuando volvió el número 3, que jugaba muy bien. Me Del pasaron a número jugar 4. del 4 y al 4 lo pasaron a jugar más adelante. Y así terminé todo el año. Y una vez viene un hombre que era hincha de Newell,
que yo siempre venía a la cancha con él, a la parte donde estaba la parte de que da al Palomar, ese rincón, Sí. que era un Donde está oficial, la Boca, claro. exacto, que era tribuna de chicos y una platea, como no un oficial de chicos, Claro. y mujeres Y también, mujeres. que iba mucho ahí. Y nos poníamos ahí y miraba el partido, siempre venía del año 70. ¿Y por qué desde el origen en tu lugar de nacimiento y en el de residencia, el por qué Newell's? ¿Cómo? Mirá, porque venía a ver justo Belgrano. Claro. Porque Belgrano tiene la color azul y amarillo. Belgrano tiene la camiseta más parecida. Sí. Sí. Imposible. Sí. Imposible. Y Imposible. Uno por ahí vos decís, te criaste con eso. Y no, pero yo no. Y es más, un señor, Arturo Chiavarino, de Máximo Paz, sabía que me gustaba el fútbol y me trajo a ver el primer partido que vi el fútbol profesional. Ajá. Fue Central y Gimnasia de Esgrima de La Plata. Ganó 2-1. Ajá. Y yo ya, cuando veía fútbol profesional, pero después esta gente, este hombre y veníamos con un grupo veníamos en un auto, Ajá. o a veces 2 autos, y nos quedábamos ahí, y después nos quedábamos a comer acá y nos íbamos a... O sea, pero siempre a mí Newell's me gustó. Y ya te digo, cuando termina de jugar este torneo, el número 5, Horacio, uno de mis mejores amigos, él, le dicen que se venga a probar. Jugaba muy bien. Era categoría 56. Y dice, y de paso le voy a llevar un chico que es 58. Bueno, que venga. Y vinimos un montón de veces. Yo me acuerdo que en ese momento íbamos a practicar a La Salle, Ajá. allá. Y tomábamos el 210, que era el colectivo claro. que íbamos siempre, bajábamos la terminal y de ahí nos íbamos. Y vinimos una vez, veníamos otra vez, veníamos otra vez, veníamos otra vez nos citaban para jugar hasta en el estadio también. Y en determinado momento me dice, no me acuerdo quién era, si Grifa no fue uno de sus ayudantes en ese momento, que yo no los conocía todavía. Ajá. Me dice, ¿usted de qué categoría? 58. Bueno, dice, vaya haciendo las cosas porque se va a venir para acá. Bueno, y después entonces todo esto como que iba a quedar, pero hablen en el club y esas cosas. O tráiganos como para hablar. Y antes nos mandaban a nosotros, Claro. y veníamos con el pase en la mano tranquilamente. Claro. Y bueno, y así fue. Y después Horacio cuando a él no le dijeron eso, no quiso venir más, estaba cansado. Así que y en el año 74 empecé a venir. ¿Venías todos los días? No, venía, había quedado con Grifa que venía cuando podía. Ah, Y por eso a veces venía a entrenar con a veces venía a la tarde, faltaba el colegio, claro. mi papá me traía, a veces venía con alguno, que hay siempre uno de la concesionaria que venía y me traía, Ajá. qué sé yo, así nos íbamos acomodando. Y el primer año empecé fue medio triste porque el primer partido me citan, era para la 5ª división, cancha de Esparta, ahí hacíamos de local Newell's ahí, Ajá. y me dice el delegado, ¿cómo se llama? Palena, empieza a buscar los carnets. Yo no iba a ser titular, pero iba al banco, ya un logro. Paso, claro. Un paso grande. Y se había olvidado el carnet. El carnet. No. Bueno, así que ese día me trajo mi papá, vino con mi mamá, y de ahí, de Esparta, seguimos de viaje para Cerodino, Ajá. porque ya que estábamos en la mitad Claro. íbamos a saludar a los hermanos de mi papá, a mis abuelos, todo. Bueno, seguimos. Al otro partido me puso en el banco, pero no jugaba. Ajá. Entonces viene Raúl Belén, La que bruja. yo practicaba a la mañana, y me dice, ¿usted está jugando? Y le digo, mire, un partido me pasó esto y el otro partido no jugué. O sea que no jugó todavía. No jugué. Entonces él me lleva
a jugar a la cuarta B. Esta era la quinta A. Ajá. Y creo que las A eran lineales y la B eran lineales. O sea que cuando uno El de jugaba... la A no podía jugar en la B. Exactamente. Y Y como claro. yo no había jugado, me Podías puso pasar en de la línea, claro. en esa división. Así que jugué en la cuarta con gente más grande que yo. Me acuerdo que ahí jugaba Javier Graciotín, Ajá. jugaba el Cabezón Santangelo, el entrenador, El entrenador, que fue, claro. y varios más. Y bueno, y terminé el año y después ya sí. Ahí Y él, perdón, él lo había visto entrenar nada más. Porque él me veía entrenar siempre, Claro. porque yo venía a la mañana, entrenábamos Claro. con Grifa, Miralles, si entrenaba había él. visto algo. Y eso habría que prever, Claro. lástima. Pero la bruja, Sí. yo lo que lo veíamos a él era lo que le pegaba a la pelota. Sí, sí, es lo Y que le tiraban dicen. la pelota, la bajaba, parecía con una facilidad que uno siempre admiraba y decía, ¿cuándo podré yo hacer todas Algo estas parecido. Las cosas? pelotas no eran como, Admirable. no como hoy. No, pero admirable. Era más pesada, era... Y un hombre, a mí, por ejemplo, me brindaba una tranquilidad bárbara. Me daba una tranquilidad absoluta. Él después se va y nos sigue el profe Abel Gardela. Abel Gardela sigue y termina de dirigir. Otro que estuvo en este programa también hace, Sí, Abel, hace un sí. tiempito atrás. Me acuerdo que conmigo también yo soy siempre agradecido porque, por ejemplo, yo me bajaba del colectivo y llegaba justo y él me pasaba a buscar en el Fiat amarillo 600 y me llevaba, ya ahí empezamos a ir al Mitre de Pérez. Ajá. Y bueno, y después el otro año, ahí me tocó integrar una cuarta muy, muy buena, Ajá. que la dirigía César Castaño y que me acuerdo de memoria cómo jugaba. Nosotros ganábamos todos los partidos, ganamos los clásicos, todo. De la categoría nuestra era, enfrente jugaba Bausa, jugaba Palma, nosotros le ganábamos Le a ganó. todos. ¿Y Es quién, más, y quién te acordás que estaban en aquel equipo? te digo la formación. Dale. Murúa, jugaba yo de 4, Juan Caramuto, un amigo de toda la vida, de 2, Daniel Estrella, que fue profe de Newell's, que falleció, y de 3 jugaba Alberto Meo. Ajá. De 8 jugaba un chico Pineda, que no llegó pero jugaba bien, de 5 Centurión, y de 10 el mejor de todo, Pilo Quiroga, que fue a jugar, llegó a jugar después de estar en el norte. Mandillú. El 7 no, el 11 era el Gallego López, y él jugó un poquito tiempo, no me acuerdo si terminó de jugar y después lo vendieron a España. Ajá. Que él venía del mismo equipo donde venía Picerni, donde vino Ramos. Ajá. ¿Cómo se llama el equipo este que está allá en Pellegrini? Y Carlito, donde el Chivo Pavón y de todo eso, ya me voy a acordar. Río Negro. Río Negro, exactamente, Río Negro. de Río Negro. Y venía mucho, la Tota Rodríguez, Sí, sí, todo. se agregaron Así mucho. que todo ahí, y todo ese equipo... Nombraste a Quiroga. Pablo Quiroga. Pablo sí. Quiroga. Pilo Quiroga, sí. Pilo. Orientame un poquito. ¿Puede ser que él estaba por debutar o ir al banco en un clásico y previo a eso tuvo un accidente de moto Sí, que lo Sí. dejó parado mucho tiempo? sí. Pero... Vos sabés que si había que pagar por alguno para ir a verlo, era para ir a verlo a él. Vos sabés que... Mirá vos lo que son las cosas. Me viene ahora y me acuerdo. Yo estaba haciendo el servicio militar con él. Es que no contaste la otra vez. Claro. Que estaba haciendo el servicio militar y él me pide el cambio de turno para poder ir a entrenar al banco. Iba al banco de primera en un clásico, creo. Estaba por debutar. Habíamos cambiado o después no se pudo hacer. Bueno, la cuestión que él tuvo que salir apurado y cuando se va en la moto tiene el accidente. Se va a la concentración desde el servicio militar. Nosotros estábamos haciéndolo en el comando, en calle Córdoba y Moreno. Claro, porque Y tiene el accidente de moto ahí. Nosotros lo hicimos. Y después tuvo los- mucho tiempo parado, hasta que después, bueno, terminó siendo gran ídolo de Mandillú, Mandillú. en Corrientes. Terminó Mandillú, siendo... Jugaba, era una cosa que inexplicable lo bien que Lo bien que juega. jugaba, una zurda maravillosa.
Y el único, perdón, para terminar, Sí, el único que sí. no me acuerdo era el extremo derecho. No me acuerdo si se llamaba Chinali o el 9 era Cerato, ese sí. Ajá. Y después el extremo derecho es el que ahí no recuerdo. No te pero- acordás cuál era. Pero el futbolista estrella era Pilo. Ajá. Era Pilo, jugaba muy bien. Nosotros le ganábamos a todo, De los pero que nombraste ahí, el que llegó a primera fue Meo. Alberto sí. Claro. Alberto Meo. Juan Caramuto jugó, gran amigo Juan, jugó en Argentino de Rosario también. Después todos nos la Caramuto rebuscamos allá por de todo. Cerodino también. No, No. Caramuto es de acá de Rosario, De acá de Rosario. de zona sur, de calle Anchorena. Y vos fíjate un poco lo que veníamos hablando cuando veníamos para la radio. Nombraste un equipo arrasador en su categoría, ganador 100%, con uno solo que llegó a primera división. La Sí, cantidad de... es verdad, pero el bueno, el Newell's. a ver, nosotros éramos la categoría, en ese momento era una categoría 58 y tenía muy buena categoría 56, Ajá. Newell's, que estaban los Alfaro, había uno del Turi Marinaro que jugaba muy bien, un salteño que después no llegó. 58 pero- es Víctor Rogelio Ramos. Bueno, Víctor viene a jugar con nosotros, después de eso viene a jugar Ajá, con nosotros. ah. Él jugaba ahí en Río Negro. Claro. Y después hicimos el servicio militar juntos. A mí me pasa algo, yo debuto en reserva en la cancha de Sarmiento de Junín, cuando Ñul fue a jugar porque tenía suspendida la cancha. 8 fechas de suspensión de la cancha. Entonces vamos a jugar Para ahí, jugar de local en Roque Sarmiento. Alfaro. ¿Por qué digo Roque Alfaro? Porque yo una vez me llevan de Santa Teresa a jugar al torneo de Canal 3 y nos toca jugar contra el pueblo de Roque, Con Novoya. con Nogoyá. No, vos- Primer partido nos ganaron 6-1. Muy 4 goles de De Roque Alfaro. No, pero Entonces el técnico dice, hay que marcarlo al número 10. Lo marcamos, nos salió uno a marcarlo. Me acuerdo que en ese equipo también estaba de Santa Teresa Carlos Molfino. Periodista. Sí, Claro, periodista. periodista. Y entonces lo salieron a marcar. Alfaro no hizo ningún gol. Lo ganaron 4-0 y hicieron los otros los goles. Otro. Un baile Muy nos ocupado pegaron, en sí, Alfaro, sí. dejaron Y a la- llegamos a Canal 3 el mismo día, perdón, a Newell's, el mismo día que yo me voy a oficializar la prueba. Ajá. Lo trae el hombre que estaba en Canal 3, lo lleva a Roque como estandarte de la... Claro. Y así que... Y ahí nos vimos, hablamos un ratito y bueno, ya después de ahí, ya Roque por eso lo quería, Roque debuta en primera también en ese partido contra Vélez en la cancha de Sarmiento. En la cancha de Sarmiento, Ah. claro. Año Sí, 75. después yo fui a jugar ese año, a la otra fecha fui a jugar a Colón de Santa Fe cuando ya habían venido todos y me llevaron, estuve en el banco. Ahí ya te habías venido a vivir a Rosario o y seguías. ya venía más ya venía seguido. más seguido, yo, claro. yo me vengo a Claro, porque vivir. tampoco era tan cerca. Y ahí Para 78 venir- kilómetros. Claro, por eso, Claro. por eso. Pero, Pero ida y vuelta todos los días. Pero a mí me aparte no pasa. estaban las facilidades tampoco de No, las autopistas como no hay hoy, era. digamos, era otra cosa, digamos. Era venir. Yo tomaba el colectivo cuando venía a jugar. Tomaba el colectivo, el Central Alcorta, a las 5:35 de la mañana. Ese era el colectivo que tomaba yo. Y esa hora era la hora de llegada de los boliches. Claro. Entonces, mis amigos, cuando volvían, en el parador de la plaza, Se bajaban ellos y te subías vos. ellos ya venían y me esperaban ahí y todo, entonces charlábamos un rato, yo tomaba el colectivo y me venía. Pero yo no salía nunca. Claro. La verdad, yo no. No fuiste Tenía fan de- claro de que lo que tenía. El o sea, objetivo, claro. Yo de lo que sí tengo claro, que a lo mejor no llegué porque tenía la zurda desobediente, un poco desobediente, pero lo demás, los esfuerzos, los hice hiciste todo para todo. hacer. Inclusive cuando no entrenaba acá, entrenaba allá, le Ajá. pedí algunos trabajos al profe Gardela y mis compañeros de ahí, que eran más grandes que yo, que habían jugado en la primera conmigo, nos acompañaban a entrenar ahí en un club y hacía lo posible. Claro. Después jugué un clásico también en el 75 en tercera con Central y ya después me toca jugar en la local y me lesiono. Ajá. Me lesiono y tuve un desgarro del cuádriceps pierna derecha y no podía patear.
¿Cuánto tiempo fue esa lesión? Qué sé yo, para mí una inmensidad. Claro. Cuando después no me vuelvo a jugar y no me ponen, no estaba loco, caminaba por las paredes, porque ese año yo me había venido, ya hacía lo que vos decías, me había claro. venido a estudiar. Profe, ese tipo de lesión en esa época eran más duras que las de ahora. Esas lesiones En te decían, recuperación, parate 20 días, Sí. 20 días, y no podía hacer nada. 20 días no podía ni bostezar. Y el que se encargaba de la recuperación, un tipo maravilloso, extraordinario, que se llamaba Indalecio Aguilar, el mago Aguilar. Sí. A cualquier futbolista de esa época, pregúntenle por él, un tipo maravilloso, muy cerca del futbolista, tenía una capacidad, parecía como que hubiese estudiado psicología. Él sabía todo, se venía, se arrimaba. te ¿Estaba decía todo. News o Era de estaba Newell, era el masajista de Newell, el Ajá, mago, eterno, una persona muy querida, era de zona sur, y creo que Sergio Giovanoli lo sabía llevar, el papá de Caramuto lo sabía llevar, cualquiera. Después nosotros cuando estábamos también, después del pasaje, los pasos del tiempo, siempre queríamos verlo al mago, pero Ajá. porque era una persona entrañable, amigable, muy querible, muy querible, muy querible. Y bueno, y después de ahí Hugo Promancio me dice, yo me voy a Central Norte de Salta. Año 76. Sí, Oh. Hugo también tocó acá. Claro. Bueno, y me dice, te llevo. Le digo que... Y me lleva allá como diciendo, traigo la figura estelar de Newell acá, de división inferiores. Y yo fui, verde, no tenía ni idea dónde iba, no Ajá. sabía que jugaba el torneo regional, ya era conocido, era Juventud Antoniana, Claro, Central sí, Norte, habitual jugador, jugaba Central Córdoba de Santiago del Estero en esa época también, Atlético Tucumán, Claro. San Martín de Tucumán se jugaba. Y Atlético Ledesma estaba también. Atlético Ledesma. Claro. Yo voy, juego algunos partidos, pero entre que no estaba inmaduro, extrañaba, estaba Y ahí era solo. primera. Claro, Claro, primera ya era división. primera. Claro. No jugué. También jugaba ahí el gringo Ramaciotti. Ramaciotti también estaba en ese partido, Ajá. pero lo integraban Varela, Confesor, el Loco Luniz. Eran todos tipos de mucho renombre. Los Castillo, que uno jugaba de lateral y el otro jugaba de volante. Luñiz, creo que Cortés, Luñiz. salteño Sí, pero jugador me llevaba a la por casa, excelencia, claro. muy Claro, todavía muchacho un muy chico bueno. de edad. Y yo tenía 18 años, Claro. verde. Y después vengo. Luñiz goleador de un campeonato nacional con el Mono Berti. Exactamente. Salieron goleadores los dos del Nacional 70. Jugó en Colón, él en también. Colón, después muchos años Sí. en Colón, claro. Y con esto agarra y me vuelvo y hablo, el técnico se llamaba Marcial Acosta. Y le digo, bueno, yo me voy a volver, le digo, porque no. Extrañaba demasiado. Ujú. Vivió una vida que no la entendía. En ese momento no entendía para qué estaba yo. Y me vine, me volví y después empecé a remar. Y ahí cuando vuelvo, al año siguiente nos tocaba el servicio militar. Entonces pensando que Newell nos iba a proteger, nos iba a poner en algún lado, y Newell tenía todos estos jugadores, eran muchos. Claro. Y yo empiezo jugando de titular en reserva. Jugué contra Unión, después me toca contra River. Año Y andaba 78, 77. 77. Entonces, cuando juego ahí, estaba todo bien, digo. Y nos llevan a Víctor Ramos, a Juan Caramuto, a mí, a Daniel Estrella y a Eduardo Mellado, el turco. A los 5 nos llevan a Fray Luis Beltrán. Bueno, la primera semana salgo para jugar, desde el martes hasta el sábado. Ujú. El lunes me presento, todo bien. Y entonces, ¿cuándo se tiene que presentar? Y digo, el martes. Me dieron permiso, salí el miércoles. Menos. Yo era el único que en ese momento estaba jugando en reserva. Ujú. Y Víctor estaba entrenando con la selección juvenil.
bueno, terminó esto así, a la otra semana yo ya no fui. Claro. Y al no ir, Pupo era el entrenador y ya no me llevó más. Claro. Y así pasó el tiempo. Y así fueron 14 meses y 19 días. Después nos dejaban salir, otros días no nos dejaban salir y fuimos perdiendo, todos perdimos posiciones. Claro, pero claro. bueno, qué sé yo. O habrá sido la realidad. Sí, o sí, lo que- yo lo le que voy a echar tocó. la culpa a esto para que Obvio, no pude llegar. Y a claro. la zurda desobediente, como digo siempre. Pero... Y también que era una época donde todos los que vienen de esa época Eran todos. sobraban cantidad de jugadores. Había, es y que había todo un con montón. calidad. Había un montón. Y te voy a contar una anécdota. Se podría haber guardado alguno Hoy, para vos. hoy, uno de los puestos más... Tipo Walt Disney, lo Sí. frisábamos y Lo lo hubiéramos sacábamos. guardado alguno Claro. para Claro. tener Hoy un uno poquito de más. los puestos, cuando uno hace una prueba es conseguir marcadores de punta. Cuando pasa el año que nosotros salimos de la Colimba, el año 78, salimos en fines de abril. Entonces Pero yo salí empezamos a entrenar, 19 de mayo. entrenar. Ya te digo, fueron 14 meses y Sí, sí. 19 días, lo tengo Estaba contado. contado. Y, Debemos haber entrado justo. Porque y yo... cuando pasa esto, yo veía que no era el mismo, no era el mismo y no era el mismo. Por ahí Vos te me dabas ponía cuenta. Claro, que había Musante, perdido el ritmo sí, también de... pero que iba mejorando y me entrenaba. Y jugaba en la cuarta especial. En ese momento era jugar en cuarta especial O sea, yo me o la acuerdo un local. lugar, digamos. Sí, estábamos, todos estábamos. Alternábamos. Y ahí me tocó como entrenador Daniel Musante en la cuarta especial. Y ahí conozco a un pibito que venía de abajo, que lo traía Musante, que tenía adoración por él, que era el Tata Martino. Oh. Y me dice, a este hay que ayudarlo, porque ¿qué va a ayudar? El Tata ya sabía todo, entendía Se ayudaba todo. solo, sí. Sí, la verdad, el Tata sabía todo. Desde chiquito ya. Y yo me acuerdo que cuando le pegaban una patada, nosotros lo salíamos a defender, porque era más chico, la verdad. Un tipo muy querible, muy inteligente, Admirable. una Claro. persona admirable. Y bueno, y pasó el año y yo veía que mejoraba. Pero era el año que se definía el contrato. Claro. Entonces, Claro, los años pasaban y ya... un día hablo con Grifa y le digo, Jorge, porque antes nosotros no éramos como los chicos de ahora de ir y hablar directamente y ir a encarar. Esperaban. Nosotros con Jorge era un respeto muy especial y la palabra de Jorge era sagrada, era sublime, la palabra de él era sagrada. Y ahí terminamos esto, me dice, estás mejorando día a día, me dijo, yo me acuerdo como si fuera hoy. Entonces eso como que me revitalizó. Claro. Y Aparte entonces- de, y de llegó la boca fin de de él, año, tenía otro llegó sentido. fin de año y no nos hicieron contrato. Y la única parte que no me gustó de eso es que me enteré por el diario. Ah, Entonces eso no me gustó. Pero bueno, que había que seguir dándole a la Claro. vida. Y bueno, me fui a probar a Douglas Hayes. Hay, y quedé. Cuando voy, yo ya me había inscrito para estudiar educación física. Y no me daba, Douglas en ese momento no es el Douglas de la que no estaba. Y bueno, jugaba Echecopar, jugaba Tojo. Había 3 o 4 jugadores Grandes, grandes claro. e importantes. Después con Juan Echecopar hicimos el curso de entrenador juntos. ajá. Y ¿Acá en Rosario? acá en Rosario, cuando se reinicia el curso de Porque entrenador. Juan era de Pergamino. De Pergamino, Claro, era de exactamente. Pergamino. Era- Campeón del mundo con estudiantes exactamente. 69, 68, 69. Sí, pero hablaba con él y parecía que había jugado en cualquier lugar y no por el hecho de la humildad que tenía. Ajá. Una humildad bárbara. Bueno, y entonces llegó esto y lo que yo te decía antes, quedamos libres, no me acuerdo, porque me parece que en ese año, que fue el fin del 78, quedó libre también, no sé si Tito Rebotaro, de Ñula, y quedamos como 12 marcadores de punta, todos libres. 12. Ajá. Bueno, y vos fíjate que ahora lo que te decía era, lógicamente... Dejaron 12 libres, ahora, imagínate.
Claro. Los que tenía. Y que había Claro. nombre en ese momento. Había. Pero qué sé yo, y después había, y eran algunos categorías 56, otros 58, algunos que ya eran profesionales y no le renovaban, Claro. a nosotros no nos hicieron el contrato. Y bueno, me puse a estudiar educación física, jugando por las ligas, ahí tuve un par de lesiones en rodilla, y después me mantuve. Hice los 3 años del profesorado, cuando Perfecto. salgo del profesorado, un día me lo encuentro a Grifa en la esquina de Corrientes y Rioja. Y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Nos pusimos a hablar. Me dice, tengo algo para vos. Ya sabiendo que eras profe. No, Ah, sí, no. Sabía sabiendo que te era había profe. recibido Yo, profe. le digo, me parece que le conté ahí, o él ya sabía, porque siempre... Y entonces me dice, vamos a abrir el curso de técnico, eso es ideal para ustedes. Y estaba él, Pupo, Musante, Arostegui, que era un profe de Central, que habían de nuevo armado el curso de director técnico, que no se hacía hace un montón de tiempo. Y lo hicimos allá en Granadero Baigorria. Ajá. Así que, y estaba ahí fue Fito Ingaramo, el Toto Capitano, Raúl Markovich, el Mono Mono te Berti, iba a decir. Paz Cutini, Sauco, un entrenador de Unión de Santa Fe, Ujú. Jorge Sanitá, que era de Colón, Colón. que venía, Edgardo Esbrisa, me estoy olvidando, éramos... Sí, daste un montón de nombres. Sí, claro. Solari, Eduardo Solari empezó y después dejó porque agarró un equipo. Y bueno, y nos acomodamos y salimos de ahí. Yo después me fui con Don Santi, que él armó un proyecto en Firmá, de donde es él, y me fui 3 años. Y cuando vuelvo, se terminó de 3 años de eso, muy acarenciado con esa ciudad. Jugaba, entrenaba a los chicos, era preparador físico de la primera, iba al colegio a la mañana, primaria, a la tarde la secundaria y después me quedaba en el fútbol. Entraba al club a las 7 de la mañana y volvía a mi casa a las 11 de la noche. Claro. Creo que un día lunes tenía libre, los domingos jugaba, vivía feliz, Claro. feliz. Era 28 años, era feliz ya. Y bueno, y de pronto se termina eso. ¿Ya y estabas casado o No. siempre no. soltero? Siempre soltero. Siempre hasta los soltero. 33. Que... Ah, Entonces, cuando se terminó eso, yo tenía un departamento acá que vivía, que me había dado mi padre y... ¿por y dónde? empecé- ¿En qué? Mendoza, Presidente Roca, entre San Luis y Rioja. Ah, en Lindo centro. lugar. Sí. Entonces, que había estado una época de estudiante y ya... Y después cuando me fui a firmar, vivió mi hermana ahí. Pero con esa instancia me vuelvo a vivir y me dice... tanto Bielsa, que habíamos jugado juntos, Picerni, que habíamos jugado ahí en Firmat, y Don Santi, que era el entrenador ahí de Firmat, y Bielsa iba a ver los partidos esos, Ajá. allá. Entonces me dice, vos vení a ver los entrenamientos nuestros. Que dice que Jorge te va a preguntar y vos le decís que no tenés nada y te va a tratar de traer. Dice. Entonces ellos me llevaban y todo. Y con eso, así empecé Ajá. viendo entrenamiento, corría con el grupo de Bielsa y Ricardo Trusendi también, que habíamos jugado el año anterior juntos, un profe que yo también quiero mucho. Y entonces empezamos y me dice Grifa, te voy a traer. Y los otros le metían ficha. Y entonces me trae y lo primero que hago es dirigir. Estaba solo. Ajá. Era profe y técnico. Y técnico. Y dirijo la categoría C de Newell, vendría a ser. Pero entrábamos con el nombre de El Torito. Ajá. ¿Por qué el Torito? Porque el Torito le faltaban jugadores y entonces hizo un convenio con Newell's. Claro. Y nosotros entrenábamos en Newell, pero jugábamos en cancha de Torito como local y con la camiseta de Torito. camiseta de Torito. Ah. Pero eran todos jugadores de Newell. Lógicamente, los que el Torito aportaba a algunos jugadores, pero la categoría A la dirigía Don Santi, la B la dirigía Pisani y la C la dirigía yo. Pasó el año, entonces me dicen ellos, vos tenés que hacer la carrera, pero desde el otro lado, desde la parte de la preparación física, porque si no acá
nosotros ya somos 4, dice, vamos, no, se va a hacer muy lejos. No hay- Y claro. de paso trabajamos todos juntos. Y bueno, empezamos a trabajar ahí. Yo al otro año estuve ya como preparador físico de la primera local, con jugadores categoría 67 y 68 y algunos 66. El doctor Bachi era uno de ellos. Ajá. Así que, bueno, y feliz. Después ya se vino el proceso de estar en reserva. Ahí ya año 80. Y cuando dirigía José Yudica, Ujú. que José, él había estado antes en el club y me conocía de jugadores, entonces un día Trusendi era el preparador físico, Ricardo, se lo lleva a Pupo a Irapuato de México, y entonces me dice, Don Santi lo llevan a primera. Y el preparador físico de la primera era el hijo de José, Claro. Yudica, Josecito. Sí, Josecito. Y entonces me dice, Don Santi, dice, lo podemos traer, que trabajó conmigo el año pasado, a Palena, dice acá. Dice, sí, me parece bien. Así que empecé a trabajar en reserva, y ahí subió Picerni después también, y trabajamos todos juntos. Empezamos ese proceso y al año siguiente ya vino el proceso de Bielsa, Ujú. que éramos nosotros tres, éramos los 3 ayudantes de él, estaba Bielsa y el profe Castelli, y nosotros 3 que ayudaba. Yo ayudaba a Castelli, lo ayudaba a él con los trabajos, porque llevábamos los jugadores de reserva. Nosotros entrenábamos primero con la reserva y después con la primera, y empezamos con los sparring, y llevábamos todo ahí cuando íbamos al liceo militar ahí de Funes. Todo lo que se conoce de Bielsa es conocido por lo general de esa época. Supongo que verlo de adentro tiene otro sentido y otra visión también, pero indudablemente forman parte de lo que para mí es los 7 u 8 años mejores de la historia de Newell's. Desde Es el que hay- 86 es que hay al una- 93 hay una seguidilla de títulos y consagraciones, jugadores. Y no por casualidad. Y no es casualidad, claro. Venía No es por todo de un casualidad. proceso. El proceso era que empezaron a buscar jugadores por todos lados. Todos los futbolistas venían a Newell's porque en Newell's se respetaba la palabra. Empezaron con los convenios. Los convenios había que pagar uno. Hubo una anécdota muy especial. Cuando Ricardo Lunari debuta en la primera de Newell's, Ujú. creo que debutó, me parece que no me acuerdo el partido, eso sí que ahí, pero entró faltando 2 minutos. Entonces, al primer minuto de jugar en primera división, el club tenía que pagar Pagarlo. al club, que en ese caso era Centenario de San José de la Esquina. Entonces le dicen, Marcelo, dice, ¿cómo tenemos que pagarle? Lo Sí, pone que por 2 un minutos, minuto, sí, claro. claro. Entonces Bielsa lo miró y le dice, ¿y vos te crees que Lunari no va a jugar en primera? Como diciendo, Sí, sí, tiene "Le que Si no tenés paga que ahora, pagar la ahora, semana- la o semana que viene". Dejarlo debutar, Entonces, por lo menos. esas son Claro. las cosas que a veces, Claro, y nosotros disfrutábamos de esas cosas. me imagino. Porque disfrutábamos, porque así como salíamos a buscar jugadores para todos lados, los jugadores venían y por ejemplo, Claro, querían venir. esa La gente, opción yo del manejaba la fútbol de Liga del primera era Sur, Newell's, esa la claro. de Máximo Paz, yo le decía a uno y me lo traían, y todo era así, eran porque nosotros captábamos Bueno, eso mismo agarrando el del teléfono. acuerdo con el Torito también servía, porque era para captar también chicos que fueran allá Pero al por Torito, supuesto, para después poder llevarlo a por Newell's, supuesto. digamos. Y o sea, era aparte tener una cantidad de jugadores que si no vos no lo podías tener. Claro, no había lugar para todo. No había lugar para Había que todo. y a lo mejor le decía que no a algún pibe Claro. que después también hubiera Y- quedado fuera cuando era un buen jugador. Disculpa, déjame darle Sí, algunos hay un saludos montón porque de se me van a mensajes. pasar, Sí. hay un montón de mensajes que me llegaron hoy. Hugo Ayala, que te manda Hugo, saludos. Marcador central. Extraordinario. Verón, Alejandro Verón. Alejandro Verón. Que me contó la anécdota del el único periodista que viajó con ustedes Sí. a Catarata. A Catarata fuimos a la... Walter Reina. Walter Reina, sí. José Luis Utión. Muchas José gracias, Berta. Berta siempre
manda saludos. Diego Luque, que está en La Rioja, también te manda Arquero, saludos. sí. Juan José Oficialegui, También que lo están conozco, ahora en sí. un grupo de técnicos también. Estuvimos Sí. hablando con Juan José, estuvo acá en el programa. Bueno, Kichi Garrido. amigas. Pedro Aguirre. Marcador central, Pedrito también te manda por todos muchos lados. saludos. Sí. Y Kevin Humeler, que también estuve hablando ayer Sí. y hoy. Y hoy también Kevin está en San Martín de Formosa, también te manda O sea, saludos. muchas gracias. Sí, yo sigo acá con los saludos. Pues bueno, mandaba saludos en el programa Soledad, Matías Rubén Medina, Damián Sola. Damián me dijo. Crack Ariel me pone. Damián me dijo. Damián, sí, Solá, intendente de que Bellavista. está escuchando, amigo. Le molestaba siempre porque necesitamos esto, necesitamos lo otro. Yo, entonces, a la hora de trabajar había que. Escúchame, lo queríamos traer a Puchero y Puchero no quería venir, así que lo trajo él. ¿Por qué Puchero? ¿Eh? ¿Por qué Puchero? No, se llama Marcial. Marcial. Nadie sabe cómo se Sí, llama. Marcial, Confesó el día del programa, Pero confesó para que se nosotros llama. es Él no quería saber nada. Y Dice, después. ¿de qué voy a hablar? No lo podíamos arrancar después, estuvimos. Y después los Tuvo mensajes. como media hora muchos más. hijos. La verdad, a veces dice que uno tiene que buscar en determinado lugar para encontrar gente. Y yo, Marcial trabajaba en la herrería del club. Ajá. Entonces necesitábamos poner un utilero. Y yo lo fui a buscar a Marcial. Para utilizar. Pregúntele. Ajá. Pregúntenle. Yo lo fui a buscar y yo lo llevé a Marcial. Para No. mí, un tipo adorable. Y yo me voy y a veces cuando voy siempre paso a saludarlo. Saludo, me tomo un mate con él y sigo. No. Bueno, Pancho Aquilano también, el otro utilero, es de mi misma categoría. Claro. Jugamos juntos. Con Pancho hice el Sí, servicio militar, así que exacto. 58. Sí. Pero volviendo al tema anterior, yo te decía que nosotros veíamos los futbolistas que venían, que fluían, que llegaban, y el que llegaba jugaba bien. Jugaba bien. Claro. No tenían ningún problema. De la quinta jugaban y jugaban bien, de la reserva tenían que jugar en primera, lo llevaban. Antes a lo mejor lo cuidaban un poquito más. Le elegían el partido de visitante para que no lo ponían y lo dejaban. Ajá. Que se vuelva después. Estaba el apuro. La tampoco información. de que debutaran. Mira, el A lo mejor fútbol, por acá, el fútbol digo, por- siempre te brinda apuros. Lo que no había es la intencionalidad de decir, a este lo hice debutar yo. Claro. En serio. El ponerse el cartel. Claro. No había. Es Todo decir, era. el día de mañana debutar conmigo. Aparte hay otra cosa, era absolutamente consustanciado con Jorge Bernardo Grifa. Claro. Grifa le decía, un día le dijeron que lo tenían que vender a Gamboa. Véndalo, le dijo. Atrás está Raggio, Gustavo. Y después estaba Miguel D'Agostino. Y había jugadores. Estaba Y antes de Pedro. Gamboa había estado Taylor, y antes de Claro. Taylor había estado Simón, y antes de Simón Claro, había estado Pavoni. Claro, o sea, claro. ya Siempre se había era- futbolistas. Y mi papá siempre recuerda cuando Jorge termina la final de Newell, Libertadores con Nacional, y dijo en 5 años más tenemos otro equipo campeón. Y al final fue antes. Claro. Fue menos tiempo Y todavía. nosotros, los técnicos de inferiores, nos fuimos en un colectivo a ver la final esa allá, Montevideo. que nos rompieron el colectivo, todo, lo hicieron un desastre. Sí. Pasamos ahí a saludar a los muchachos por el hotel, todo, después nos fuimos a la cancha. Y cuando volvíamos, nos rompieron el colectivo, pero fuimos todos. Todos A ver, juntos. eso era Y como de- que todos teníamos la misma camiseta puesta. Y dentro de todo ese momento glorioso y de todo ese tipo de sucesos conocidos, hay un hecho también importante en ese periodo que te toca ser partícipe, que es el ingreso de inferiores a AFA. Exactamente. En el año 89. A mí hay dos cosas que me acuerdo de eso. Primero, porque todos éramos, lo que estábamos ahí todo el día al pie del cañón, tratando de trabajar para hacer algo mejor, la nueva experiencia, no saber con qué nos vamos a encontrar. Participamos en sexta, quinta y cuarta y ganamos los torneos de quinta y cuarta. El Bien. último partido lo jugamos en cancha de Platense, en Vicente Ingeniero López. Maswi, ahí en la En mayo, entrada. claro. Ahí jugó el predio, era el predio de división inferiores. Salimos campeones con 2 categorías. A mí me toca, yo estaba siempre con Lito Isabel en la quinta, y después se va Ricardo Trusendi, que fue ese periodo que se va, que es lo que conté antes, se va
se va A a México. Irapuato, y entonces yo sigo trabajando con la cuarta por un tiempo, por 2 meses, una cosa así. Y La era cuarta que la categoría dirigía Don 69, Santi. 69 y 70. Claro. Jugaba Chaverano, jugaba Massad, jugaba Stacchiotti, muy buenos jugadores. Y en la 71 también jugaba Ruffini, jugaba Raggio, Berti, Lisi, jugaba Horacio Monti como arquero, después terminó tajando Alberione. Era un equipo, el Pampa Biurriet, Ajá. jugaba un chico dorado de 4. Y uno que dicen que también estuvo acá, que jugaba, era de los más flojitos de todo, pero lo ponían por algún acomodo, era Cristian Roldán, ¿no? Porque no tenía condiciones. Por favor. Es una lástima que había una anécdota muy linda con Cristian. El que más llegada tenía a él siempre era Carlos Pizarro. Porque creo que se le veía, y hablaba mucho con la madre de Carlos. Entonces un día, mire Carlos, no lo veo bien. Entonces, él iba a hablar. Y Cristian le decía a Pizarnis, con lo bien que juega este me ponía a mí. Si el único tipo que le podía decir, todo lo demás decía, me tenés que poner a mí, No, él decía, con lo bien que juega. Pero él, yo me acuerdo un día en un partido lo tengo muy identificado en la memoria. Jugamos un partido en reserva contra Ferro, que Ferro en esa época era el equipo a vencer. Claro. Por todo lo que en la época de Timoteo, Claro, y sí. Mario Grigol por lo y bien todo. que Los estaban y campeonatos, todo. claro. Y entonces, primer tiempo 0-0, un partido recontra cerrado, muy táctico era. Sí, muy Y reñido. de correr mucho. Agarró en el segundo tiempo, no sé qué le dijo Pizarni, hizo 2 jugadas, hizo 2 goles, terminó el partido. Terminó el partido. No, esas cosas. Él tenía, para mí, dentro de las condiciones, porque vos me preguntás si sabía cabecear, sí. ¿Pateaba? Sí. ¿Gambeteaba? Sí. ¿Era veloz? Sí. ¿Qué más le podés pedir a un futbolista? En una posición era un media punta, un volante ofensivo, podía jugar de la mitad para adelante. Es unánime el relato de todos en cuanto a las condiciones de Kitty. Sin lugar a duda, y bueno, no llegó a jugar, tuvo algunos problemas de lesiones que lo limitaron en determinado momento, pero bueno, para mí un jugador maravilloso. Así como te dije antes de Pilo Quiroga, este también Claro. era sobresaliente. Y bueno, después pasaron todas estas cosas que nos llevaron estas cosas nos brindaron mucho el entusiasmo de saber que teníamos en un proceso muy, muy bueno. Claro. Este proceso bueno se fue dando y todos los años teníamos jugadores que seguían llegando. Llegaban a primera, porque el objetivo no es ganar los torneos. No. El objetivo es que los futbolistas lleguen a primera división. Claro. En el año 88, si no me equivoco, todos los futbolistas eran inferiores. Claro. Y en el año, el otro torneo, el 91 y 92, había el primero estaba Ariel Boldrini. Claro. Y el segundo, Alfredo Mendoza. Ah, y también estaba Lucas Tudor, chileno. Claro. No le fue, yo después cuando en todo mi periplo por Chile. Claro, muchos años. Fíjate lo que se nos ha ido el programa, que no llegamos a hablar de todavía todo ese periodo en Chile. Tuve que todo lo que Chile, te tocó después vivir junto con el Tata Martino. Con el Tata en Almirante Brown de Recife de Instituto, después me fui con Bielsa a México, me fui con Roque Alfaro a Chile y después me fui solo porque lo tuve que dejar al Tata por una situación muy especial que yo recién había tenido un hijo, Agustín, que es mi hijo más chico, que hoy tiene 24, y yo no me quería ir solo. Y mi señora me dice, ya a Chile te acompaño, a Paraguay no. y yo estaba con el Tata. Para mí el Tata era un gran amigo. Y aparte, una excelente persona, un técnico que uno lo veía que tenía muchas cosas, muy claro, pero a mí me pasaba algo, yo no quería vivir alejado de mi familia. Claro.
Ahí era Y allá, y aparte, a donde iba a un club, un grande de Sudamérica que es Colo-Colo. Claro. Entonces, bueno, estuve 5 años después ahí en Chile. Después fui de nuevo una vez a trabajar a Auda y después 2 años, ahora el 19 y el 20, también a Colo-Colo como coordinador de inferiores. Con todo ese relato supongo que hay miles de anécdotas para contar que te vamos a comprometer para otro programa para Tengo problemas, arrancar yo, con la la verdad, segunda muy- parte porque La idea es es traerlo mucho. primero que se saquen el miedo, porque viste, por ahí no nos conocen, algunos no claro, nos conocen. no. No, Y otra vez pero es como Ernesto, decir, no, nos conocemos. Te vamos a Entonces, pedir Y mientras que tanto voy a aprovechar para ir leyendo nos también. deje el saludo en el cuaderno de visitas del programa. Bueno, Y a ver qué otros mensajes nos dejaron Sí, nuestros públicos. estaba de mensaje de Laurita Adriana, de Espectro Espejo, siempre escucha. Bueno, el de Kevin también que mandó Siempre acá por presente. Facebook. Kevin lo estaba escuchando, estaba viendo, me Sí, pidió sí, Ramón. puso mensaje, le mandó saludos. También Ramón Bodarelli, el padrillo de Ramón, saludo para Ariel y a todos los integrantes del programa. Oscar Grisani, que también siempre manda saludos. Mi primo, que lo ve, el más grande de todos, 65 cumplió y es leproso, ultra leproso. sí, lo Te conozco. manda saludos Germán Albornoz, También. que pone saludos Eh, para grande Ariel Palermo. Ese Germán Albornoz es, vamos a hablar, un hacedor de cancha, no un canchero. Trabajamos mucho tiempo juntos, lo quiero mucho. Sí, Germán me mandó. Siempre que lo tengo que resaltar porque él siempre, igual que Damián, uno siempre a todos los que con los que trabaja les pide cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sí, pero ayúdame. hay forma de pedir las cosas y hay Sí. forma de ser con Sí. la otra persona. Sí. No todos son iguales. Y nosotros lo sabemos. Te queremos agradecer, Ariel. Sí. Calculo que te vamos a volver a invitar en un futuro y No espero que tengo venga. problema. No tengo ningún problema. Así seguimos con la charla. Ningún problema. Muchísimas Y para gracias. mí también un placer. Un placer placer realmente estar. todo el No programa. me puse nervioso, ¿vieron? No, Fue que para ustedes- Nos vemos el miércoles que viene a las 21 por Horizonte 91.7. Chau. Chau. Buenas noches. Si quieres conocer propuestas